agenda, voy a hacer una breve introducción sobre cómo ha sido una breve revisión histórica de lo que es la generación distribuida. Voy a pasar muy rápidamente sobre lo que es modelación y simulación y empiezo con los aspectos bien interesantes, ¿ok? Aspectos sobre la integración de fuentes de generación distribuida, la evaluación en el régimen estacionario, la evaluación en el régimen dinámico y algunas conclusiones, ¿ok? Vamos a dar punto de partida con la introducción. Creo que ustedes ya deben de saber más o menos esto, pero es interesante hacer una reflexión. Los sistemas eléctricos de potencia están volviendo a sus raíces. Los sistemas eléctricos de potencia desde el año 1882, por allá, cuando el inventor americano Thomas Alva Edison comenzó a instalar generación y a crear el concepto de industria eléctrica, comenzó básicamente con una aplicación local para alimentar una carga. Fundamentalmente esa fue la raíz, el origen, una necesidad local, una necesidad puntual para instalar la generación lo más cercana al consumo. En aquel momento obedecía muchísimas cosas, ¿no?, que no se parecen a la situación que tenemos actualmente. Pero quiero que reflexionen sobre el hecho de que realmente generación localizada muy cerca de la demanda es una de las bases fundamentales para la definición de generación distribuida. Y también tengo que hacer alguna acotación. En el pasado yo creo que se deben recordar algo que se llamó la guerra de las corrientes. En aquella época se comenzó con corriente continua y hubo una batalla entre el amigo Thomas Alva Edison y el amigo bastante mercantilista George Westinghouse. Al final la corriente alterna se puso de moda, vamos a decirlo así. Hasta unos 20 años atrás uno pensaba que el uso de corriente continua era algo limitado solamente a los académicos. Hoy por hoy estamos regresando otra vez a las raíces, estamos utilizando estos conceptos, pero al mismo tiempo la HVDC está regresando, ¿ok? La corriente continua está regresando. Entonces, el concepto inicial basa en utilizar o instalar la generación muy cerca de la demanda, ¿ok? Sin embargo, hay un punto de quiebra asociado con costos. Yo no me voy a meter con costos, lo que quiero que sepan es que lo que hizo que fundamentalmente los sistemas eléctricos comenzaran a cambiar su visión, su paradigma, fue fundamentalmente una situación de costos. Cuando el costo de generación por megavatio llegó a un punto de quiebre, hubo un mínimo y empezó a moverse ese punto de quiebre hacia valores más pequeños. Es decir, en el pasado, para generar electricidad barata se necesitaba plantas sumamente grandes, era la famosa economía de escala. Hoy por hoy hay una serie de tecnologías, evolución tecnológica, evolución de costos, materiales, etcétera, que ha creado la posibilidad de que con unidades comparativamente más pequeñas uno pueda producir electricidad desde un punto de vista rentable, ¿ok? Pero ¿cuál fue la evolución tradicional de los sistemas eléctricos de potencia? Bueno, coloco un caso de Venezuela. Por supuesto no pude colocar el de Chile, pero tenemos que Venezuela es un buen ejemplo de lo que no debe ser generación distribuida, porque Venezuela es un país donde hay polos bien definidos de generación, mayúsculos. La tercera represa en el momento más grande del mundo, Guri, 10.000 megavatios en un solo punto de naturaleza hidroeléctrica, y plantas de generación en el norte que sobrepasan los 2.000 megavatios de naturaleza térmica. Entonces tenemos que la concepción tradicional de los sistemas eléctricos de potencia fue grandes plantas de generación localizadas muy distantes de los centros de consumo, y entonces necesitábamos grandes sistemas de transmisión para efectuar los movimientos de los bloques. Fundamentalmente entonces los conceptos tradicionales, eso antes de abrir mercados, etcétera, pero fundamentalmente era un negocio de generación, transmisión, distribución y llegar a los consumidores. Eso era bueno y malo. ¿Por qué era bueno? Para la gente que estaba haciendo planificación era lo más sencillo, porque era un sistema y un modelo integrado. Entonces todas las decisiones estaban concatenadas unas con la otra. Entonces para la gente que estaba efectuando planificación era bastante interesante utilizar este modelo de monopolio, este modelo verticalmente integrado. Comienza por allá en los años 80, generación distribuida no es nueva, ya les dije que el amigo Alva Edison comenzó con eso. Generación distribuida no es un concepto nuevo, hace 20 años, cuidado si un poco más, comienzan a aparecer plantas de gas de ciclo combinado, comienza a mejorar la eficiencia de ese ciclo, comienzan a bajar los tamaños de las plantas, se empieza a hacer rentable generar con menos tamaño de unidades de generación, y además la eficiencia de las unidades, de los diferentes tipos de unidades, hacen que sea atractivo entonces comenzar a utilizar nuevas tecnologías, y eso hace que la economía de mercado haga que los costos de generación con esas unidades empiecen a disminuir, ¿ok? Fundamentalmente empiezan a aparecer unos nuevos actores.
comienzan a aparecer unos nuevos actores en la figura que son la famosa generación distribuida, utilizando fuentes de generación que eran consideradas no tradicionales. En aquel momento, para mí ya ahorita, eólica y fotovoltaica son generaciones ya tradicionales. ¿Ok? ¿Por qué para mí ya son tradicionales? Porque son tecnologías que están sólidas, consolidadas en el mercado. Por ejemplo, el caso de la eólica. Pero empiezan a aparecer las microturbinas, empiezan a aparecer las celdas de combustible y por supuesto el concepto que ya estaba existente, que era la generación propia, empieza a interactuar con los consumidores y se crea el paradigma de la generación distribuida. ¿Okay? Ahora bien, buscar una definición exacta de generación distribuida, les digo, no la busquen. Simplemente ustedes están en Chile, están en un operador de red, cada operador de red dentro de cada país debe tener su propia definición. Y eso es totalmente cierto. Si usted trata de buscar una definición universalmente aceptada de generación distribuida, no la va a conseguir. Alemania tiene varias empresas eléctricas y cada una de ellas tiene su definición en función a ciertos parámetros. Lo que quiero que entiendan es, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un nombre, nosotros en Inglaterra le damos otro nombre, en Asia le dan otro nombre, etc. No hay una definición universal aceptada de generación distribuida. Pese a que alguien me pudiese levantar la mano y dentro de un rato voy a utilizar la definición del IEEE y me diría, sí, hay un estándar IEEE donde se establece una definición, pero ya vamos a analizar las características de esa definición, ¿ok? Si vemos las características de ese estándar, dice generación distribuida que es considerada como una fuente de energía conectada al sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación del consumidor. Es una característica, no es un número, no es algo mandatorio, estás suficientemente cercano o en el lado del consumidor. Eso no es una definición estricta. Y luego dice, ya sea en el lado de la red o suficientemente pequeño comparado con las plantas centralizadas. Nuevamente es ambiguo el concepto, porque usted puede instalar generación distribuida en el consumidor, en el techo de las casas puede instalar sus paneles fotovoltaicos, o el mismo operador de red puede estar interesado en instalar una planta suficientemente pequeña, suficientemente cercana al consumidor, solamente para, por ejemplo, liberar capacidad de transmisión. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que vayamos analizando el concepto. Sí no hay un nivel de potencia que defina generación distribuida. Sin embargo, nosotros podemos hacer una clasificación en función del tamaño relativo de la unidad de generación que estemos utilizando o del clúster de generación que estemos utilizando. Por ejemplo, Alemania en algunos sitios asume que la generación distribuida puede llegar a 200 megavatios. Yo creo que le diría a ustedes que 200 megavatios no es generación distribuida para ustedes, pero un clúster de generación eólica de 200 megavatios en ciertas regiones de Alemania es considerado generación distribuida. Lo que quiero que vean es que que es una cantidad relativamente grande, para ese sistema es comparativamente pequeño. La unidad de generación o el clúster puede llegar a 200 megavatios, un parque eólico, pero para su definición es considerado como generación distribuida. Pero hay algo que está relacionado, y es que el tamaño de las unidades está relacionado con la tecnología. Dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, entonces está relacionado con la potencia. Tenemos desde grandes turbinas a gas, ciclo combinado de 35 a 400 megavatios, hasta llegar a cosas pequeñas como los motores Stirling. Y aquí tenemos una serie de tecnologías, las consideradas tradicionales y las consideradas renovables, ¿ok? No me voy a parar en estos detalles, ¿ok? Lo que sí quiero que nos demos cuenta es que hay una motivación para establecer un incentivo en la penetración de unidades de generación distribuida. He cometido un error, he dicho un concepto y no lo he definido. Penetración de generación distribuida. Ahorita voy a hacer el análisis qué significa penetración. Muchas personas creen que solamente el valor de la potencia, también puede ser el valor de la energía. Ahorita vamos a hacer una breve discusión realmente sobre qué es el nivel de penetración. Y otro nivel que nadie le presta atención, que es el famoso nivel de dispersión. No es solamente cuánto instalemos de generación distribuida, sino dónde lo instalemos, ¿ok? Voy a seguir entonces, hay una serie de aspectos que están incentivando la integración de generación distribuida. A futuro se espera que se aumenten en algunos países los niveles de generación distribuida, ya que algunos países han llegado a niveles prohibitivos, Dinamarca, Alemania, y resulta algo bien interesante, que es lo que vengo yo a analizar ahorita, que la operación, control de estas unidades de generación
puede llegar a ser radicalmente diferente a lo que son las unidades tradicionales. Nosotros estamos acostumbrados a operar en el sistema de potencia con generadores sincrónicos directamente conectados a la red, pero cuando empezamos a conectar fotovoltaicos, motores Stirling, microturbinas, celdas de combustible, empiezan a aparecer otros actores. Por ejemplo, los convertidores electrónicos de potencia, ya a futuro se espera que tengan una participación mayúscula dentro de la operación de red, y eso genera nuevos desafíos en operación y control de red. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que percibimos aquí? Evaluar cuál va a ser el impacto. Antes teníamos generación, demanda y bastantes cables, y teníamos transmisión entre generación y demanda. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma va a ser, entonces, la instalación de generación muy cerca de la demanda. Y vamos a definir impacto como la relación entre lo que había, es decir, el antes y el después. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta que pretendo responder a lo largo de todo esto? ¿Cuál sería el impacto de esa generación distribuida sobre el comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia? Ver qué va a ocurrir en las futuras redes cuando se empiece a colocar diferentes tecnologías. ¿Ok? La parte de modelación y simulación. Aquí tengo una parte que tiene muchísimos modelos de bloques, etc. No quiero pararme en esos detalles. Lo que quiero que vean es que inicialmente voy a evaluar dos tipos de comportamiento. Un comportamiento que vamos a definir el régimen estacionario, y ese es el más fácil de entender con generación distribuida, y el comportamiento que es un poquito más complicado de entender, que es el comportamiento dinámico. Hay muchísimas tecnologías, desde las que emplean generadores sincrónicos directamente conectados a la red, como la turbina gas, pasando por las microturbinas. No sé si han oído hablar de las microturbinas. En los Estados Unidos, por allá en los 90 y 2000, se crearon unas turbinas muy pequeñas, con una velocidad de giro muy alta, y que estaban directamente conectadas a la red, permitían la recuperación de calor y trabajaban directamente conectadas a la red con un generador de inducción. Las microturbinas es una tecnología que en esa época surgió por la posibilidad de emplear combustibles de no muy alta calidad, es decir, por ejemplo, algunos biocombustibles directamente utilizando desechos o excrementos, por ejemplo, de animales, para utilizar biocombustibles para alimentar este tipo de turbinas. ¿Ok? Tiene una modelación, no me voy a parar en detalle, y luego aparece el concepto de la famosa microturbina. La microturbina es una evolución, es simplemente un ciclo Brayton, igual una turbina con un compresor, permite la recuperación de calor, etcétera, pero la tecnología que se utiliza para generación de generador eléctrico es un generador de imanes permanentes. Es un generador de imanes permanentes que trabaja a muy alta velocidad. Estamos hablando de que eso gira a 120.000 RPM. La única forma de que algo gire tan rápido es colocarlo sobre, no sé si ustedes utilizan la palabra cojinetes, sustentados en aire. La idea es minimizar el roce. Esto genera a frecuencias muy altas, podríamos hablar de unos 16 o más kilohertz. Hacemos rectificación, invertimos y vamos a red. ¿Qué quiero que vean con esto? Esta tecnología muy buena, esto es más o menos del tamaño de un refrigerador, el núcleo es el modelo de la microturbina, pero utiliza inversor, empieza a aparecer la electrónica de potencia, y eso va a ser un factor común en las redes del futuro. ¿Ok? Turbinas de viento, hay mucha tecnología. Aquí coloqué solamente las dos básicas que estaban dominantes al comienzo del 2000, que era la famosa tecnología de velocidad constante y la famosa tecnología del generador doblemente alimentado. Sin embargo, ¿qué quiero que vean? A medida que ha evolucionado, vuelve a aparecer nuevamente nuestro convertidor electrónico de potencia. ¿Ok? Seguimos pasando. No sé si han oído hablar de la famosa celda de combustible. La celda de combustible a mí me encanta, porque la forma más fácil de que los estudiantes lo aprendan y lo recuerden era la famosa película Apolo 13. Houston, we have a problem. ¿Se recuerdan que algo explotó? Lo que explotó fue una celda de combustible. Un principio electroquímico directo que realiza la conversión de componentes químicos en electricidad. Pero esto tiene una muy alta eficiencia. Esto puede llegar hasta unos ciclos de eficiencia de 98%, 99%. El problema de esto es que necesitamos entonces hidrógeno para que opere. Y fundamentalmente genera corriente continua, entonces necesitamos un acondicionador de potencia. Nuevamente aparecen los convertidores electrónicos de potencia. Aquí necesitamos oxígeno, y el producto remanente es solamente vapor de agua y temperatura. Excelente forma de generación, sin embargo requiere el hidrógeno, y después podemos conversar sobre la economía del hidrógeno. ¿Ok? Al momento que hice este estudio, habían dos tecnologías dominantes sobre celdas de combustible. Una era basada en las membranas de intercambio de protones, y la otra de óxido sólido.
quiero separar esas dos tecnologías para que vean dentro de un rato, cuando empecemos a hacer los análisis, que una tiene unas ventajas y la otra tiene otra desventaja. Todo esto para llegar al final de la conclusión, señores, hay que mantener un mix de generación. Pero esa es la conclusión al final de todo esto. Se las estoy adelantando para que vayan pensando sobre las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías. Tiene una modelación, no me voy a poner en detalles con esto. Lo que sí quiero es comenzar a hablar de integración de generación distribuida. ¿Ok? Cuando se va a hacer integración de generación distribuida, si uno se olvida de restricciones, ya sean económicas y técnicas, virtualmente uno podría instalar generación distribuida donde uno quisiera. Y es totalmente cierto, porque usted podría en distribución secundaria, en distribución primaria, subtransmisión o transmisión, porque tiene diferentes tecnologías de generación. Tiene parques eólicos que pueden llegar a 200 megavatios y los puede conectar directamente en transmisión. O tiene sistemas fotovoltaicos que utilizan estos inversores muy chiquiticos y los pueden colocar en distribución secundaria. Es decir, que si no tenemos restricciones, virtualmente la generación distribuida se puede conectar en cualquier sitio. ¿Cómo comenzamos a optimizar y a resolver el problema? Bueno, incluyendo restricciones técnicas, estrategias de diseño, operación, políticas, marco regulador, etc. Pero fundamentalmente las preguntas son: ¿cuánto podemos integrar de generación distribuida? ¿Y dónde podemos integrar generación distribuida? Esas son dos preguntas fundamentales y que responden a la pregunta ¿integrar o no? Es fundamentalmente esto, ¿ok? Todos los análisis que les voy a presentar, se los voy a presentar basado en dos redes de prueba. Una es una red real en una parte de distribución en Japón, una región llamada Kumamoto. Es una red de distribución completamente radial, la pueden ver aquí con dos brazos radiales. Y también hice un análisis sobre una red de prueba número 1 que corresponde a imaginarse a un hipotético sistema eléctrico de potencia. Tenemos generación, hay transmisión en alto voltaje, un transformador, una línea de distribución y finalmente carga. ¿Para qué? Para que veamos el impacto que ocurre cuando se instala generación distribuida, tanto en el sistema de distribución como en un hipotético sistema de potencia. ¿Ok? Viene la pregunta: ¿cuántos megavatios podemos instalar? Y eso lo responde un indicador, y ese indicador es el nivel de penetración. En este trabajo nosotros respondimos ¿cuántos megavatios se va a instalar? Es en función del nivel de penetración. Pregunta: ¿en cuántas barras o en cuántos nodos nosotros vamos a instalar generación distribuida? Esa es una pregunta. Mucha gente nada más se para en el primer número, pero la dispersión es un fenómeno que influencia la respuesta o el impacto de la generación distribuida. Entonces, el nivel de dispersión nos va a definir cuántas barras, pero cuántas barras, ya sabemos cuántos megavatios, pero el total de megavatios, ya sabemos dónde las vamos a conectar, pero cuántos megavatios y cuál de las unidades se va a despachar primero. Entonces son dos preguntas que vienen con la prioridad de integración y el despacho de la unidad. ¿Ok? ¿Qué es el nivel de penetración? El nivel de penetración, hay varios conceptos. Hay amigos en España que lo utilizan en función de energía, hay amigos en Alemania que utilizan otros conceptos. En este trabajo yo llamé simplemente la proporción de la carga que nosotros vamos a cubrir con nuestra generación. Por ejemplo, este circuito de distribución tiene 18,9 megavatios. ¿Qué significaría un 100% de penetración? Un 100% de penetración significaría 18,9 megavatios. Y podemos llegar a unos niveles bajos, no hay penetración. 9,5 megavatios significaría un 50%, semi-ideal o utópico. Utópico, 150% de penetración significaría que estaríamos exportando a la red. Y fíjense que entonces, sé cuántos megavatios puedo instalar. 150% significaría 28,3, pero ¿dónde? Porque alguien me podría decir, bueno, instalo el generador aquí y listo, pero entonces sería un solo generador de 28,35 megavatios. Entonces, para hacer nuestro estudio un poco más serio, definimos el nivel de dispersión. ¿Qué significa el nivel de dispersión? Significa el número de barras que hay con carga, y el número de barras donde estoy colocando la generación distribuida, porque el concepto que nosotros asumimos de generación distribuida es la generación lo más cerca posible de la carga. Entonces, para solventar eso, yo instalé directamente generación en la carga. Número de generadores distribuidos colocados en carga. Esta red tiene un total de 14 barras con carga. Entonces, 100% de dispersión significa 14 barras o 14 generadores conectados. Luego viene la duda. Ok,
ya sé cuántas barras voy a tener, cuántas barras van a tener generación distribuida. Y viene otra pregunta, ajá, ¿y qué tamaño le coloco a cada unidad? Bueno, resulta lógico que a la barra con mayor demanda le coloque el generador de mayor tamaño. Entonces, el criterio que se utilizó para la integración fue, en función de la carga, si la carga es grande, esa es la primera. Si la carga es pequeña, ¿dónde está la pequeña? La más pequeña es la 13, ¿dónde está la 13? La 13 sería la última que se despacha. La idea es que aquí se va a colocar la unidad más grande, luego la más pequeña y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, ¿qué no se considera en este estudio? Despacho económico, y se lo he dicho, por favor, confíen en mí, no crean, todo esto es simplemente técnico, no considera los aspectos económicos. No se consideran tecnologías que estén completamente en desarrollo, se asume un criterio, es que la unidad de mayor, la unidad que está conectada en la barra de mayor carga va a ser la que se va a despachar primero. ¿Todo esto para qué? Para hacer un análisis del régimen estacionario. Los resultados que voy a presentar son resultados basados en flujo de potencia. Dos criterios, porque recuérdense, para saber si esto es bueno o es malo, tenemos que definir indicadores y hablar sobre esos indicadores. Dos indicadores que van a ser regulación de voltaje y pérdidas, ¿ok? Fundamentalmente quiero ver cómo está el nivel de pérdidas aquí. Muy bien, muy interesante. Hablé de fotovoltaica, hablé de solar, hablé de turbinas a gas, hablé de motores reciprocantes, de una serie de tecnologías. Y cada una de ellas tiene modos de operación bien diferentes. Para este estudio consideré 4 diferentes modos de operación. 1, un modo de operación a factor de potencia constante. 2, compensación de reactivos con límites. 3, algunas tecnologías consumen potencia reactiva. 4, la unidad opera con factor de potencia variable. Y entonces me doy cuenta de varias cosas. Por ejemplo, para este sistema de transmisión. Para este sistema de transmisión, fíjense, aquí están los 4 modos de operación. Si nosotros modificamos el nivel de penetración, de 0 a 300%, lo cual sería algo más que utópico, si variamos el nivel de penetración de 0 a 300%, podemos ver cómo el voltaje en terminales cambia. Este es el caso base. En el caso base, por supuesto, como no hay generación distribuida, debería ser una línea recta. No me ayuda mucho la pantalla, pero se ve un poquito torcida, pero es una línea recta. Si trabajamos a factor de potencia unitario, bien, el perfil de voltaje se mantiene dentro del límite para una integración entre 0 y 300%. Si tenemos consumo de potencia reactiva, fíjense, aquí empieza a aparecer el límite de mi integración de generación distribuida, porque si yo integro más de este número que está aquí, digamos un 67% de nivel de penetración, utilizando fuentes que consuman reactivo, voy a tener límites o voltajes que violan los límites de voltaje. Pero si considero generación de reactivos, también tengo un problema. Con esto lo que les quiero decir, señores, es que cuando se está integrando hay que evaluar muy bien qué tipo de tecnología tiene, qué modo de operación tiene la tecnología. Y algunos me dirán, bueno, pero esa integración no consideró elementos adicionales para compensación de reactivos o para mejor de factor de potencia. Es correcto, porque yo solamente quería caracterizar la operación de la tecnología, no incluir los compensadores. Si yo incluyo los compensadores, por supuesto, estas gráficas van a cambiar. Conclusión número 1, hay un nivel de penetración y ese nivel de penetración depende del tipo de tecnología. Y ese límite de nivel de penetración va a depender de la tecnología, fundamentalmente del modo de operación. ¿Ok? Luego se hizo un estudio mucho más extendido. ¿Qué son estas gráficas? Estas gráficas son considerando primero generación de potencia reactiva a un factor de potencia en adelanto, luego considerándolo un factor de potencia en atraso, luego un factor de potencia unitario. ¿Qué se logra observar? Esto que están aquí son los voltajes para las diferentes barras y esto el nivel de penetración. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay una región que está colocada en rojo. Esas regiones en rojo son 1, aquí vemos que el 1 por unidad, es decir, los voltajes en todas las barras permanecen en 1 por unidad a factor de potencia 1. Si pongo en generación,
un número mayúsculo de barras para un nivel de penetración alto me viola los límites. De igual manera aquí me los viola por sobrevoltaje, aquí me los viola por bajo voltaje. Y esta es una cosa bien interesante. Esto es lo que ha motivado que en muchos países europeos se decida que cuando se integra generación distribuida lo haga factor de potencia unitario. Y se ha decidido como norma en muchas empresas opera a factor de potencia unitario. ¿Por qué? Porque es el que no me le genera al operador problemas sobre operación de red. Bien. ¿Cuál es el efecto de dispersión? Ahora comenzamos a hacer un ensayo bien interesante. Comenzamos a cambiar la posición de las unidades de generación siguiendo el criterio que habíamos dicho. La unidad de mayor tamaño está en la carga de mayor tamaño. Este es un nivel de dispersión bajo. Luego tenemos aquí con factor de potencia 1 y tenemos los otros diferentes niveles de penetración, ¿ok? De dispersión, perdón. ¿Qué se logra ver? Lo que quiero que le digan es lo que quiero decirles es lo siguiente. En este estudio nos resultó que mientras más unidades de generación estén más distribuidas, mejor va a ser el perfil de voltaje. Y eso ha sido por el criterio de despacho que nosotros hemos asumido. Es decir, que mientras más grande la unidad, mientras más grande la carga, más grande la unidad. Esto nos ha hecho concluir que mientras más unidades de generación distribuida yo instale, mejor va a ser los perfiles de voltaje. Pero eso no es todo el cierto. ¿Por qué no es de todo cierto? Porque usted no domina el mercado suficientemente bien como para obligar que el que instale nueva unidad de generación lo haga en la carga más alta. Entonces, en el caso de ustedes de redes grandes, tienen que hacer un estudio para verificar dónde realmente son los puntos que debería instalarse en generación distribuida. Por supuesto, la respuesta final tiene que ir acompañada de la restricción del recurso que se vaya a utilizar. Tiene muy buen sol aquí en Chile, eso es importante, pero podrían tener otros recursos, gas natural o emplear algún otro tipo de fuente, ¿ok? Como la eólica. Bien, ¿qué quiero ahora analizar? Esto es las curvas de las pérdidas. ¿Cómo se generan las curvas de pérdida? Las curvas de pérdida hemos visto cambiar el nivel de penetración, hemos cambiado y hemos visto cuánto es las pérdidas totales en el sistema de transmisión. Y hemos visto algo bien interesante. Si la unidad de generación está generando reactivos, fíjense el perfil de las pérdidas. Si está en consumo de reactivos, se incrementan las pérdidas. Pero en general, la generación distribuida obedece a la famosa curva de la bañera. Me disculpan que le falta la ñ, pero obedece a la famosa curva de la bañera o curva de la ponchera, no sé cómo le digan ustedes aquí. Simplemente que hay un nivel mínimo de penetración que garantiza las mínimas pérdidas. Pero hay un problema, porque resulta que si ven las curvas de potencia reactiva, las curvas de potencia reactiva son la ponchera al revés o la bañera al revés. Es decir, que para un nivel de penetración hay un máximo de pérdidas de potencia reactiva. Esto es un problema serio con la generación distribuida, porque entonces, dependiendo del modo de operación, puedo tener más o menos pérdidas, pero al momento que logre el mínimo de pérdidas de potencia activa, voy a tener asociado un valor muy alto de pérdida de potencias reactivas. Y esto es una foto momentánea de la red, porque recuérdense que la demanda está cambiando como el consumidor quiera. En consecuencia, el análisis de las pérdidas empleando generación distribuida tiene que ser muy bien hecho, para que este punto solamente se mueva en esta pequeña región cuando la carga cambie, ¿ok? Bien, hay un punto mínimo de pérdida, no me voy a poner en muchos detalles con esto. Quiero que vean otra cosa. He visto algunos casos que han querido integrar energía eólica utilizando turbinas de velocidad constante. Los generadores de inducción son un peligro en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Por qué son un peligro? Porque pese a que producen energía activa, potencia activa, consumen potencia reactiva. Y fíjense, aquí tengo unas curvas que se han trazado para diferentes niveles de penetración, considerando la tecnología basada en generadores de inducción. Vean cómo el punto de colapso de voltaje va a depender de la impedancia de conexión. Señores, yo he visto gente que dice, no, turbinas de velocidad constante son un peligro. Sí, pero hay que ser serio y decir, depende de la red de conexión, depende de la robustez de
línea de transmisión donde me esté conectando. Si yo estoy allá arriba montado en la cordillera, yo debo suponer que son unas redes bien largas con bastante impedancia, y entonces la estabilidad de voltaje puede ser un problema. Pero si lo estoy conectando muy cerca del centro de consumo, la impedancia de esa línea suele ser bastante pequeña, y en consecuencia la estabilidad de voltaje me aguanta la integración del parque eólico. Cuando se está integrando parques eólicos de velocidad constante, lo primero que hay que tener en mente entonces es, uno, la robustez del sistema de transmisión. Y aquí estoy siendo bastante injusto con la generación eólica de velocidad constante, porque aquí estas gráficas han sido trazadas sin compensación. Sin compensación, porque entonces hoy en día uno le coloca un SBC, un StatCom para mejorar esta curva, y por supuesto el límite de estabilidad de voltaje se modifica, ¿ok? No me voy a poner, aquí son otras curvas para ver cuántos son los requerimientos de potencia reactiva. Este fue un análisis, ahora sí me puse justo con los generadores de inducción y pregunté, bueno, voy a hacer una compensación del 100%, del 75% o del 0%, y veo cómo se modifican los voltajes en terminales considerando una u otra compensación. Conclusión, todo el mundo lo debe saber, cuando coloco compensación mejora el perfil de voltaje, pero la pregunta interesante es, ¿cuánto debo colocar de compensación? Y la respuesta es que en nuestro estudio, compensando el 75% de la potencia reactiva consumida por la unidad, nos da perfiles de voltaje que estaban dentro de los límites de calidad. Entonces, conclusión, el generador de inducción es el villano, pero le colocamos al señor amigo aquí compensación y logramos una mejora. Aquí tenemos un efecto bien interesante, cómo se modifica el punto crítico o el punto de bifurcación, cómo se modifica considerando diferentes niveles de penetración, pero por unidad de máquinas. Es decir, ¿qué pasa si tengo un parque con 10 turbinas, con 30 turbinas o con 50 turbinas? Fíjense que el efecto es desplazar el punto de inestabilidad de voltaje. Entonces comenzamos a agregar compensación reactiva y regresamos a ese punto al final. Lo que quiero que concluyamos de esto es número y tamaño de parque influencia, pero compensación reactiva nos ayuda a sobrepasar la inestabilidad de voltaje. ¿Ok? Voy a pasar a esto para comenzar con la parte más bonita, y ya creo que estoy cerca del tiempo. Evaluación en régimen dinámico. Cuando hice este estudio se me presentó una pregunta: ¿qué indicadores puedo estudiar para ver o para definir si realmente hay una buena condición en régimen dinámico o no? Bueno, se hizo un análisis de lo que son balances generación-demanda, y se hizo un análisis de corriente de cortocircuito, y los indicadores fundamentales que se analizaron fueron: uno, el tiempo pico, es decir, en qué tiempo la respuesta alcanza su máximo, y segundo indicador, el tiempo de establecimiento. Comenzaremos a analizar algunas tecnologías como el caso de la turbina, la microturbina. La microturbina, si las comparamos aquí, tenemos una turbina a gas pequeña y tenemos una turbina de eje partido. ¿Qué conclusiones podemos llegar aquí? Primero, que la respuesta es sumamente rápida, porque si se dan cuenta, esto es una escala de tiempo de 4 segundos. Las microturbinas responden sumamente rápida. Sin embargo, hay un problema. Si vamos dentro de la turbina y analizamos la velocidad, fíjense que hay un pico de velocidad en la microturbina, y es lógico, porque para que la microturbina responda rápido, tiene que cambiar sus variables, y las variables mecánicas tienen que cambiar suficientemente rápido, y hay un pico de potencia. Ese pico de potencia es mucho más rápido en la turbina de eje partido, que es la microturbina que les había dicho que trabaja a 120.000 RPM, responde mucho más rápido y puede entregar la potencia más rápido. Sin embargo, no sé si se dan cuenta del comportamiento. El comportamiento es bastante oscilatorio, y yo no quisiera esto, porque si yo tengo un transitorio de cambio de demanda en forma de escalón, yo quisiera que eso siga el escalón. Ese es el ideal. En cambio, aquí lo sigue muy bien, pero después se viene para abajo. Y si yo tengo conectadas otras unidades de generación en el sistema, esto me genera entonces una perturbación en frecuencia. Muy bien. Vamos a movernos a otra tecnología. ¿Okay? Celdas de combustible. ¿Se recuerdan que había dos celdas de combustible? Había una que eran las de óxido sólido y habían otras que eran las de PMFC, que son las membranas de intercambio de protones. Fíjense en algo. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio en la carga? Fíjense, podemos ver aquí el voltaje, podemos ver aquí, ¿dónde está la potencia? La potencia es
esta que está aquí, si leo muy bien, ¿no? Esta es la de potencia activa. ¿Qué característica tiene esta celda de combustible? Si yo pido un escalón, fíjense que ella trata de agarrar el escalón ahí mismo, para un escalón de 10, 20, 30, 40 y 50%. Fíjense cómo trata de seguir el escalón. ¿Qué pasa con esta celda de combustible? Señores, si yo les pido un cambio del 10%, fíjense todo lo que tarda, y son varios segundos, porque vean la escala, son varios segundos para alcanzar el régimen estacionario. Conclusión, esta celda de combustible es muy buena para respuestas rápidas, esta es sumamente mala. Pero entonces después les voy a decir que técnicamente esta tiene unas desventajas y esta técnicamente tiene otras ventajas. ¿Ok? ¿Qué pasa con el viento? El viento es una fuente que no es controlable. El viento es una fuente que es una variable estocástica, que es la velocidad del viento. ¿Qué pasa si el viento sube y baja por encima o alrededor del valor nominal? Bueno, que dependiendo de la tecnología, podemos tener que mantenga el voltaje y mantenga al mismo tiempo la potencia, o si el viento baja mucho, ¿qué puede ocurrir con la potencia? Bueno, señores, que si no tengo viento no puedo producir, y si no puedo producir no puedo mantener potencia, ni tampoco puedo mantener el voltaje. Entonces fíjense cómo la turbina de velocidad variable funciona muy bien a velocidades altas de viento, pero a velocidades bajas entonces hay una alta variabilidad, y entonces tiene que haber alguien para que pueda alimentar esa carga cuando ocurren estos periodos. Sin embargo, la turbina de velocidad constante, fíjense cómo varía mucho más porque es una turbina diseñada para trabajar a una velocidad fija. Si el viento sube o baja de esa velocidad, la producción aumenta o disminuye. Entonces, por eso muchas personas dicen que la turbina de viento no es buena por esta alta variabilidad. Debo ser bastante enfático. Muchas personas hablan mal de la energía eólica y hablan de la variabilidad. Y un parque eólico que produzca en un día solamente 2 horas, hay que buscar al proyectista que hizo la evaluación del recurso eólico, y esa es la persona que hay que demandar y meter en una jaula preso. Porque resulta que uno, cuando hace evaluación del recurso, uno tiene que agarrar y garantizar un factor de planta bastante alto o lo máximo que se pueda realizar. Si usted instala una generación eólica y no logra un buen factor de planta, eso fue por mal diseño. No es culpa de que no dejó de soplar el viento, no. Fue usted que no evaluó bien el recurso y en consecuencia su parque eólico no estaba generando en el momento que debería. ¿Ok? Bien. Voy a hacer ahora una evaluación de las diferentes unidades para corrientes de falla. ¿Qué voy a hacer ahora? Fundamentalmente, cuando hice los análisis de cortocircuito, hice el plot de los diferentes tipos de unidades. Fíjense cómo es la corriente de cortocircuito en el generador sincrónico. Fíjense que se mantiene en el tiempo, aunque disminuye porque por supuesto se atenúa. Fundamentalmente llega un valor del régimen estacionario, que era definido por la reactancia sincrónica de la máquina. Pero en el generador de inducción, ¿qué ocurre? Que cuando ocurre una falla, entrega contribución, empieza a desmagnetizarse la máquina y en consecuencia deja de contribuir con corriente de falla. Esto es bueno y es malo, porque un parque eólico basado en turbinas de viento con generador de inducción va a llegar un momento en que no va a contribuir a falla. Tiene parte buena y tiene parte mala. Para los amigos de protecciones puede ser un dolor de cabeza esto. ¿Ok? Pero fíjense los convertidores electrónicos de potencia, y por eso yo he empezado a adorar mucho a los convertidores electrónicos, porque dependiendo del control que tenga el convertidor electrónico de potencia, contribuye o no a falla. Fíjense, aquí estamos operando a régimen estacionario, esto es una curva en el tiempo, ocurre la falla y fíjense qué pasa aquí. El dispositivo se va a cero, porque tiene un dispositivo de control que cuando ve que el flanco de corriente crece mucho, agarra y le dice a los conmutadores, epa, mándame la corriente para cero. Entonces esto es un convertidor electrónico de potencia limitado a corriente. Y el otro es el que mantiene la corriente constante. Señores, los convertidores electrónicos de potencia tienen unos señores pequeños conmutadores que no aguantan mucha corriente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agregamos un control de protección que cuando ocurre un flanco muy alto de corriente se va a corriente nominal. Es decir, que entonces la contribución de corriente de falla de mi convertidor electrónico de potencia es de a tiro, porque va a valer 1 por unidad. ¿Ok? Entonces, 2 tecnologías. Tecnología con generadores tradicionales que la contribución varía y depende del tipo de máquina. Y otra contribución basada en convertidores electrónicos de potencia, pero que pueden tener o no tener limitación. ¿Qué se hizo? Se evaluó los diferentes tipos de niveles de falla, las diferentes barras,
y se vio algo bien interesante. El generador sincrónico, que es el que nos encanta a nosotros, es el que produce los mayores niveles de falla. Es decir, que si usted tiene plantas de ciclo combinado o plantas de turbinas a gas, va a tener los mayores niveles de falla. Pero si, por ejemplo, usted está utilizando una microturbina y él tiene limitador, señores, vamos a lograr los niveles de corriente de falla más bajos. Ah, pero eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué es bueno? Porque no me va a destruir los equipos durante la solicitación térmica de una falla. Pero entonces resulta que no voy a poder detectar y localizar la falla porque la corriente va a ser muy pequeña. Entonces, fíjense, tiene ventajas y desventajas, tiene bondades y tiene obstáculos, ¿sí? Fíjense qué pasa con los niveles de corrientes de falla a medida que aumento la dispersión. A medida que aumento la dispersión, fíjense, esto es generador sincrónico, esto que está aquí es generador de inducción y esto es el convertidor electrónico de potencia. A medida que aumento la dispersión, entonces, con el generador sincrónico aumentan los niveles de falla, por supuesto, al aumentar la dispersión. De igual manera con el generador de inducción, igual manera con el convertidor electrónico de falla, el convertidor electrónico de potencia. En flujo de potencia nos interesaba dispersar mucho los generadores. En cortocircuito nos interesa que no estén dispersos porque nos aumentan los niveles de falla. Empiezan a haber los antagonismos, ¿sí? Bien, luego hice un análisis de los máximos sobreimpulsos de las velocidades de las máquinas y los tiempos de despeje. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, dependiendo de la tecnología, fíjense cómo el máximo sobreimpulso crece para el caso de la turbina gas. Vamos a ver el análisis para la turbina gas cuando se aumenta ahora el tiempo crítico de despeje, pero viendo la máxima desviación del rotor. Voy a pasar esto bastante rápido para llegar a las conclusiones. Fíjense, aquí está para el generador de inducción. Decía que los amigos de protecciones no les deben gustar los generadores de inducción, porque si usted lo desconecta a la red, cuando vuelve otra vez a conectarlo aparece un pico de corriente. Y ese pico de corriente puede llegar a ser varias veces la corriente nominal de la máquina. Ese pico es el famoso pico de reaceleración de la máquina. Por eso es que a los parques eólicos basados en turbinas de velocidad de viento constante se les requiere manténganse conectados mientras está en corriente, mientras esté en falla. Por eso ese tipo de tecnología se le dice manténganse conectados mientras está la falla. Porque si no aparece este pico secundario y fíjense que el pico secundario aumenta a medida que aumenta el tiempo de despeje de la falla. Por supuesto, a partir de cierto punto ya va a ser constante y ese pico va a ser igual, en esos tiempos muy grandes, igual a la corriente de arranque de la máquina. ¿Ok? Fíjense cómo cambiando el nivel de penetración cambian las máximas de desviación de rotor, dependiendo de la tecnología, microturbina microturbina y celdas de combustible. ¿Ok? Bien, quiero llegar a la conclusión. Conclusiones. Para pérdidas tenemos entonces la famosa bañera directa o invertida y tenemos que hay un efecto antagónico entre ellas. Si quiero mucho penetración, también me aumenta el límite en las pérdidas de potencia reactiva. Entonces el impacto puede ser positivo y negativo. El impacto va a depender del tipo de tecnología y entonces los generadores sincrónicos y los convertidores electrónicos de potencia son los que nos gustarían tener. En este caso aquí entonces el generador de inducción no los queremos usar. En cuanto al nivel de penetración y al nivel de dispersión, si se logra los niveles adecuados, el efecto va a ser positivo. Sin embargo, la ubicación de fuentes requiere del tipo de fuente y hay que tener en consideración qué tan robusto es la red. En cuanto al control de voltaje, nuevamente tenemos que depende del tipo de tecnología, el generador sincrónico que hasta ahora ha estado mandando y el convertidor electrónico de potencia. Hay que buscar cuáles son los niveles propios de penetración y dispersión para que el impacto sea positivo. Sin embargo, el señor generador de inducción no es del todo malo, porque si agregamos compensación de potencia reactiva, podemos hacer que el niño malo se transforme en niño bueno. ¿Ok? Una cosa que no presenté aquí son los cambiadores de tomas. Si ustedes tienen cambiadores de toma automático, es decir, cambiadores de toma bajo carga, y están utilizando generación distribuida, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hemos demostrado que si tengo mucha generación distribuida, el perfil de voltajes aguas abajo y el flujo de potencia aguas abajo cambia.
Entonces me puede subir el perfil de voltaje aguas abajo y el señor cambiador de tomas va a moverse. Yo hice algunas simulaciones, no están presentadas aquí, pero dependiendo del nivel de penetración que usted logre en la red aguas abajo, puede llegar a un punto en que el cambiador de toma quede... Es decir, que va a quedar oscilando entre dos posiciones de cambio. Entonces hay que hacer también una evaluación muy seria en lo que es el nivel de penetración para evitar que los controles de voltaje se solapen, ¿ok? Y ya estoy terminando. Estabilidad de voltaje, nuevamente hay el problema de que depende de la tecnología, nuevamente depende de la capacidad de transporte de la red, pero tenemos medios de compensación. Señores, yo hice algunas evaluaciones. El capacitor fijo no es lo que vamos a usar a futuro. El capacitor fijo es un problema, porque la potencia reactiva que contribuye depende del cuadrado del voltaje. Si tenemos una red con generador de inducción o motores de inducción y el voltaje se va muy abajo, no hacemos nada instalando un MVAR, porque eso está en la placa. Porque si el voltaje está en 0.90, en 0.92, etcétera, eso no va a ser un MVAR, eso va a ser 800 kVAR o menos. Entonces, la solución efectiva es emplear compensadores estáticos de potencia reactiva, ya sean SBC, STATCOM o lo que sea. Y lo que les digo, parques eólicos con turbinas de viento de velocidad constante pueden tener estos dispositivos y operar muy amigablemente con la red, ¿ok? Bien, niveles de falla, bueno, el generador sincrónico sigue siendo el líder, entre 500 y 1000% de la corriente de falla, y bueno, tenemos que nuestros amigos convertidores electrónicos de potencia son los que nos están siendo atractivos, porque disminuye, pueden ser del 100% a 400% el pico, dependiendo del control, o simplemente 0%. Entonces, nuevamente hay que tener en cuenta que dependiendo de la capacidad de la fuente y dependiendo del tipo de tecnología, vamos a tener ventajas o desventajas, ¿ok? Finalmente, dependiendo del balance, lo que queramos analizar de balance de generación-demanda, hay unos que son muy buenos, por ejemplo la microturbina es muy rápida, pero en las celdas de combustible, una es muy rápida, pero con pobre desempeño en régimen permanente. ¿Se recuerdan que la de intercambio de membrana de protones aumentaba, tenía un piquito y después seguía? Sí, ella es buena para los 100 metros planos, pero entonces después empieza a aparecer un pico, un declive, porque no puede sostener los niveles de potencia. Tiene que haber un proceso electroquímico de adaptación y entonces tardan. En cambio, estas otras señoras es como la mata de limón. Es decir, tardan mucho en dar el primer limón, pero después quedan ese primer megavatio, se quedan dándolo por toda la eternidad con una muy buena eficiencia. Entonces, ¿qué empezamos a notar? Tecnologías muy buenas, tecnologías muy malas. Voy a ir a la conclusión general. La conclusión general, señores, es: uno, hay que conocer muy bien su red. Ustedes tienen que hacer estudios, análisis, planificar muy bien su red y en función de las tecnologías, definir hacia dónde se van a mover sus tecnologías y definir, esta es buena o esta es mala. Y no es solamente definir es buena o es mala en función, no, turbinas de viento de velocidad constante son malas, no, uno las puede hacer amigables. ¿Y cómo las puede hacer amigables? Utilizando compensación de potencia reactiva. Es decir, que, por ejemplo, la PMFC, la celda de combustible, yo les dije es mala porque después de cierto tiempo empieza a disminuir. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Combinar la PMFSC con la SOFC, y entonces una responde rápido y me cubre un pedazo del transitorio y la otra me sigue manteniendo en el tiempo. Una cosa que sí estoy seguro es que redes eléctricas del futuro van a tener convertidores electrónicos de potencia en muy altos niveles, de penetración y dispersión. Y por eso es que nosotros en Europa estamos trabajando muchísimo en HVDC. HVDC para integrar parques eólicos. Estamos utilizando, antes en el pasado se utilizaban punto a punto. Es decir, nada más un punto de generación, un punto de envío y un punto de recepción de HVDC. Ya eso murió y ahora nosotros tenemos puntos intermedios para evacuar, porque vamos a tener cientos de parques eólicos en el Mar del Norte y entonces tenemos que mover esos flujos. Y una cosa bien interesante, ahora más tarde les voy a decir que los sistemas eléctricos los sistemas AC han sido muy buenos, pero resulta que tienen limitaciones. Realmente el control de los sistemas AC es bastante limitado. Lo que viene a futuro es simplemente HVDC, lo que viene a futuro es bastante convertidores electrónicos de potencia en PV,
en eólica y en toda esta serie de fuentes alternativas. Y finalmente, definan muy bien hacia dónde va su matriz energética. No es solamente vamos a instalar solar, solar, solar. No, hay que definir muy bien la flexibilidad de su matriz energética, porque algunas fuentes renovables son muy variables, otras no lo son, y una tiene que complementar a la otra y hay que garantizarlas en valores adecuados para que se logre eso. ¿Ok? Creo que me repasé por muchísimo tiempo, ya me venían a buscar. Muchísimas gracias y disculpen lo largo. ¿Ok?